Buenos días. Llegamos ahora a la predicación de su palabra y para eso les pido si por favor encuentran en sus Biblias la epístola de Pablo a la iglesia en Éfeso, capítulo 4. Gracias, hermano. Y de hecho, antes de hacer la lectura de la escritura, un breve anuncio. De hecho, una noticia un tanto agridulce, y esa es que algunos de ustedes recordarán que el pastor Dave predicó aquí su mensaje, su sermón de despedida hace como 2 años, indicando que no planeaba continuar predicando aquí por las complicaciones de salud. Y también ya se ha anunciado en Santa Teresa el mismo sermón de despedida. El pastor Dave planea continuar ministrando como pastor, pero en cuanto al ministerio público, por lo menos desde el púlpito, planea el primer domingo de septiembre, en septiembre 6, predicar su último sermón. Lo menciono para que estén en oración por el hermano, por nuestra iglesia, Santa Teresa, y también en caso de que alguien pueda cruzar y tenga interés de estar presente en esa ocasión, para nosotros será una ocasión muy especial. Eso dará conclusión a 30 años de ministerio a la iglesia en Santa Teresa del parte del pastor Dave. Entonces eso será el primer domingo de septiembre. En esta tarde les leeré capítulo 4 de Efesios, versículos 26 y 27. Y luego me brinco al versículo 30 y 31. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Versículo 30. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Palabra de Dios. Oremos. Bendito Padre, te bendecimos en esa mañana por las misericordias que nos has mostrado, que nos muestras y que sabemos por tu inmutabilidad nos mostrarás por toda la eternidad. Gracias, Padre, por permitirnos como tu pueblo congregarnos esta mañana para rendirte culto, para elevar a ti nuestra adoración, pero también para sentarnos en los pastos verdes con la expectativa de que nuestras almas serán nutridas, de que por medio de tu Espíritu ministrarás a nuestras almas. Al acercarnos a ti en cántico, en lectura, en oración y ahora al escuchar tu palabra predicada. Háblanos, bendito Señor, en Cristo Jesús. Amén. Tomemos nuestros lugares. Al estar sentado en mi lugar y ver alrededor de este cuarto, miro a algunas personas cuyas historias, cuyas trayectorias hasta cierto grado conozco. Y me regocijo por la transformación que el Señor ha obrado en sus vidas. Nos presentamos ante el Señor en esta mañana, hermanos, en nuestra imperfección,
Vidas cuyo proceso de santificación aún deja mucho que desear, en las cuales aún es inconcluso, pero a la vez vidas que han experimentado un cambio, una transformación por su gracia. Y damos gracias al Señor por esa obra que ha hecho en nuestras vidas. Y a la vez nos duele el reconocer cuánto continuamos ofendiendo a nuestro Señor. El pastor Raúl leyó de Gálatas 5 el pasaje sobre el fruto de la carne y el fruto del Espíritu. Y leemos que el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu, y estos se oponen el uno al otro para que no hagamos lo que queremos. Y hermanos, gloria a Dios por el hecho de que muchos de nosotros estamos en esta batalla. Estamos luchando en contra de las obras, de las inclinaciones carnales en nosotros. Bendito sea el Señor, que no nos ha abandonado y que aún estamos haciéndole frente a esta lucha. Pero reconocemos que es una lucha que a veces perdemos. Y aún así el Señor nos extiende gracia y el Señor continúa instruyéndonos. Y en esta tarde, hermanos, consideraremos un tema específico, como se refleja en sus programas, el tema del enojo. No planeo hacer una exposición de los textos que leí, sino que quiero que consideremos este tema de enojo de una manera un poco más general y amplia, considerando los diferentes tipos de enojo que encontramos en las mismas Escrituras. Y el deseo nuestro, hermanos, es que mientras nuestras mentes continúan siendo instruidas, mientras continuamos creciendo en nuestro conocimiento, entendimiento de la ley moral de Dios para nosotros, que de una manera correspondiente nuestras vidas estén sometiéndose más y más a esa voluntad revelada. Y para iniciar este tema sobre el enojo, quiero hacer referencia a un libro de un autor llamado David Powlison. Tiene un título, uno de sus libros, que pudiera traducirse como Bueno y Enojado. Y en el capítulo 2 de ese libro, el título del capítulo 2 es una pregunta. Y esa pregunta es: ¿tienes un problema serio con la ira o con el enojo? Ese es el título del capítulo. Y si ustedes se preguntan o se responden a sí mismos esa pregunta, ¿cómo la responderían? ¿Tienes un problema serio con el enojo? Debido a que sospecho que varios de ustedes responderían negativamente a esa pregunta, decidí hacer algo en mi introducción que solamente he hecho en una otra ocasión. Y esa otra ocasión fue cuando prediqué este sermón en Santa Teresa. Y eso que decidí hacer fue leerles el capítulo completo de David Powlison. ¿Están listos? ¿Preparados? El capítulo titulado ¿Tienes un problema serio con la ira? Dice lo siguiente: sí. Punto. Fin de capítulo. Sí. Es un capítulo de una sola palabra. Y luego tiene algunas preguntas de reflexión. ¿Cómo respondiste tú a este capítulo? Regresa y léelo un par de veces. Medita seriamente en lo que ese capítulo dice.
¿Cómo reaccionas tú ante la declaración? Tú tienes un serio problema con el enojo. ¿Estás de acuerdo o estás en desacuerdo? He escuchado a personas decir cosas como, yo no me enojo, yo me las cobro. O yo no me enojo, me desquito. Bueno, tal vez alguien de una manera más sensible puede decir, sí, ese es mi problema. Y es un problema muy serio, me avergüenzo de ello y necesito ayuda. Alguien más puede responder a la pregunta en el título de ese capítulo, sí, pero no es culpa mía. Saqué el carácter de mi papá, saqué el carácter de mi mamá. Crecí en un hogar un tanto disfuncional donde había mucho enojo. Alguien más puede decir, bueno, levemente, no diría que es un problema serio en mi caso. Definitivamente no como fulano y sutano. Alguien más pudiera decir, hermano, sinceramente no puedo recordar la última vez que me molesté, aun si intentara recordarlo. Definitivamente no soy yo esa persona. Sin duda que dentro de este cuarto van a haber diferentes propensidades en ustedes hacia el enojo o hacia la ira. Algunos tienen un problema más serio que otros. Pero en esta tarde, en esta mañana, espero poder convencerles que todos tienen un grado de culpa en conexión con este pecado del enojo y de la ira. Vamos a considerar 3 tipos de enojo que encontramos en la Escritura. Pero antes de eso, quiero que consideremos una definición general de el enojo que se puede aplicar a cualquier tipo de enojo. Y esa definición la tomé una vez más de David Paulison en su libro que ya referencié, Enojado pero bueno, o bueno y enojado, algo así. Él escribe en cuanto a la definición del enojo. En esencia, el enojo es muy sencillo. Expresa, estoy en contra de eso. Es decir, te das cuenta de algo, lo evalúas y dices, eso algo me importa y eso no está bien. El denominador común en todas las formas de enojo es una evaluación negativa de algo que te importa. Van rumbo a un destino. Hay una calle cerrada. Eso es algo que no te gusta y es algo que te importa porque quieres llegar a tiempo. Tienes una reunión en tu casa y alguien es responsable de llevar los refrescos y esa persona llega tarde. Es algo que te importa y es algo que no te gusta. A tu cónyuge se le olvida algo otra vez y por olvidársele ese algo te descuida a ti. O algo que parece que nos sucede a nosotros con frecuencia, lavas tu carro y llueve poco después. Ahora, estas son cosas que normalmente queremos evitar. ¿Por qué? Porque son cosas que nos importan y a la vez son cosas que no nos gustan o que consideramos que están mal. Tienen que estar involucradas estas 2 cosas. ¿Te importa eso, sea lo que sea, y piensas que está mal? Si es algo que te importa, pero no piensas que es incorrecto, entonces no te vas a enojar. O viceversa, si es algo que sí crees que es incorrecto, pero realmente no te importa mucho, entonces de la misma manera no te vas a enojar. Y al grado en que estas 2 cosas sean ciertas en cualquier situación en tu vida,
a ese mismo grado es que va a ser la intensidad de tu enojo. Te puedes enojar con personas, con tu perro, con una piedra sobre la cual te tropezaste o aún con Dios mismo. No importa. Estos dos principios siempre van a estar involucrados. Algo que no te gusta y algo que te importa. El tema es el tema de el enojo, pero en gran parte diría que también se puede aplicar a el tema de la ira. Supongo que la mayoría de ustedes considerarían que la ira es simplemente una forma más intensa o más duradera del enojo. Así que, aunque no son exactamente lo mismo, el enojo y la ira, me tomaré la libertad de usar ambos términos de manera medio intercambiable y haré referencias a escrituras que usan ambos términos. Entonces, vamos a considerar tres tipos de enojo. El primero es el enojo injusto. Y en relación con seres caídos como nosotros, el enojo injusto, sin duda alguna, es el tipo de enojo más común que experimentamos. Santiago dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Noten que Santiago no hace una salvedad. La ira pecaminosa del hombre no obra la justicia de Dios, sino que simplemente menciona la ira del hombre y lo presenta como, lo toma por sentado, que la ira del hombre, generalmente hablando, va a ser una ira injusta, una ira pecaminosa. Y aún en el texto que leyó el pastor Raúl sobre las obras de la carne, una de esas obras mencionadas es precisamente la de enojos. Y el apóstol Pablo, en 1 Timoteo 2, dice, por tanto quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Ahora, esta ira injusta con la cual todos nosotros estamos familiarizados se expresa de diferentes maneras. Hay personas quienes su carácter, su personalidad los inclina más a un tipo de expresión cuando experimentan esta ira o este enojo injusto. Está la persona que estalla cuando se enoja. Y este es el tipo de enojo por el que se suelen enviar a personas a clases para controlar o manejar el enojo. Pero también hay otras personas que mientras no estallan, guardan un tipo de rencor silencioso en su corazón. Están molestos, están enojados, pero no se refleja en su volumen de voz, pero están albergando algo en su corazón en contra de aquella persona o aquello que les molestó. Algunas personas pueden apartarse y guardar silencio, el tratamiento del silencio. Otros se niegan a reconocer su propio pecado y pedir perdón. Así es como se manifiesta su enojo. No quebrando cosas, no tirando algo, sino simplemente te aferras a tu pecado y en vez de responder con humildad y confesar tu parte, te endureces y no pides perdón. Dureza, frialdad. Ahora, nosotros tendemos a pensar en el enojo en su expresión esa de estallar al rojo vivo. Y no tendemos a pensar en él en su forma fría como el hielo. Y David Powlison dice que la diferencia entre estas dos formas de ira o de enojo es una diferencia de grado o de intensidad y no propiamente de naturaleza. Es lo mismo, pero manifestado de manera distinta. Yo antes pensaba que yo no tenía un problema
con el enojo. Yo me sentía orgulloso del hecho de que, por lo menos según mi propio juicio, desde el momento que el Señor me salvó, que fue a los 15 años de edad, todo el tiempo que yo viví en casa de mis padres, no hubo una sola ocasión en la que ni ellos ni mis hermanas jamás me vieron perder la paciencia. Jamás me vieron levantar la voz, molestarme, hacer un comentario de frustración hacia ellos o hacia alguna otra persona. Pero al considerar el hecho de que el enojo se manifiesta de diferentes maneras, caigo en cuenta de la realidad de cuán culpable soy yo mismo de este mismo pecado. Y la realidad es que hay muchas cosas que nos provocan al enojo. Nuestro enojo se desprende de nuestro sistema de valores. Y como tal, aquello por lo cual tú te enojas revela mucho acerca de aquello que tú atesoras y que tú valoras en tu vida. Y si nuestro sentido de lo que es correcto e incorrecto está equivocado, entonces nuestra ira, nuestro enojo siempre va a ser injusto. Ahora, una pregunta sería, al ustedes mismos contemplar aquellas cosas por las que tienden a enojarse, si es correcto que ustedes atesoren algo tanto en sus vidas al punto de que respondan de manera enojados si algo les estorba para que obtengan ese algo que ustedes quieren, que ustedes valoran. Podemos pensar en diferentes tipos de personas y las diferentes cosas que estas personas valoran en sus propias vidas. Hay personas que se esfuerzan para destacar en todo, y lo digo de una manera positiva. Son aplicados, son diligentes, son trabajadores y quieren lograr sus metas que se proponen, pero luego algo les estorba y no pueden titularse de esa carrera cuando querían, no pueden obtener este trabajo, no pueden terminar aquel proyecto, cualquier cosa, y entonces puede responder con enojo, con molestia, con ira. ¿O qué tal una persona que es, y seguido van a ser las mujeres, anfitrionas meticulosas? Van a recibir visita en su casa y quieren que todo esté perfecto. Esté el lugar ordenado, la comida, todo. Y si algo no sale bien, una vez más, esos dos principios, hay algo que te importa a ti y hay algo que crees que es incorrecto. Lo que sea que te estorbó para poder lograr ofrecer esa casa bien ordenada a tus visitas, no te gusta eso que te estorba. Ahora, ¿es correcto que te aferres tanto a eso que valoras para responder de una manera molesta? Una persona que es perfeccionista en su forma de vestir y algo salió mal. Alguien te ensució, cualquier cosa. ¿Qué tal un padre o una madre que busca impresionar a los demás por medio de la conducta de sus hijos? Para mí es importante que mis hijos se porten bien y mis hijos no se están portando bien. Entonces respondo con molestia. Y así podemos pensar en un sinnúmero de situaciones, de personalidades, de cosas que pueden provocarnos a molestarnos. Un esposo que se siente irrespetado y luego lleva la cuenta de todas las veces y las maneras en que su esposa menosprecia su autoridad. O una esposa que se siente poco valorada y en respuesta arremete constantemente contra su familia por lo poco considerados que son todos por su sacrificio, por su esfuerzo. Desde adultos hasta niños, el niño que llora porque no le compras un dulce en la tienda. Todos nosotros
nos enojamos por una u otra cosa. Y cuando alguien o algo se interpone en tu camino de lo que tú quieres, de tu objetivo, te enojas. Ahora, si nosotros rastreamos el pecado del enojo hasta su raíz, ¿qué es lo que encontraríamos ahí? Encontraríamos el deseo de ser Dios. Sí, obviamente, nunca lo diríamos en voz alta, y desde luego que hay cientos de experiencias cotidianas que nos recuerdan cuán poco como Dios somos, cuán falibles, cuán frágiles, cuán débiles, cuán tantas cosas. Sin embargo, de alguna manera, el pecado nos ciega de modo que insistimos en jugar a ser Dios. Un autor llamado Christopher Ash dice: el pecado es un engaño, una especie de locura, y en medio de esa locura soy perfectamente capaz de actuar como si el mundo tuviera que doblegarse a mi voluntad. Estamos convencidos de que nosotros no deberíamos de estar sujetos a los mismos contratiempos que obstaculizan a los demás mortales. Todos los semáforos deberían estar en verde cuando vamos tarde, o en realidad siempre que nos acercamos a ellos. Nuestras computadoras, nuestros teléfonos nunca deberían de congelarse. Si vamos a un restaurante, a algún lugar de comida, los cocineros deberían de preparar nuestra comida rápidamente y a la perfección. Nuestros cónyuges siempre deberían de ponernos en primer lugar y servirnos sacrificialmente. Hermanos, el pecado nos sugiere que es indignante que tengamos que experimentar los mismos problemas a los cuales están sujetos todas las demás personas. Ash, una vez más, dice: la razón por la que hay algo profundamente irracional con el enojo es que hay algo profundamente irracional con el pecado. Y esa es la realidad. Nuestro enojo, nuestra ira injusta, sepámoslo o no, en muchas maneras comunica que nosotros queremos tomar el lugar de Dios. Lo que para mí es importante debe de llevarse a cabo y cumplirse como yo quiero que se haga, y cualquier cosa que se ponga en mi camino está mal y tengo derecho a airarme, a enojarme. Esas son experiencias con las cuales todos nosotros estamos demasiado familiarizados para nuestra vergüenza. Ahora, otro tipo de enojo sería el enojo justo. Efesios 4, el texto donde leímos, diría yo, deja claro que no todo enojo es pecaminoso. Pues ahí el apóstol Pablo dice: enójense, pero no pequen. Robert Jones, otro autor, en un libro titulado Desarraigando el enojo, ofrece 3 criterios para distinguir lo que es un enojo justo, una ira justa. En primer lugar, él dice: el enojo justo reacciona en contra de un pecado real. Y obviamente tenemos que tener muy presentes que un pecado real no equivale, y de hecho rara vez equivale, a nuestras preferencias personales. Entonces, si queremos considerar si mi enojo es un enojo justo, la primera pregunta clara, obvia, es si te estás enojando en contra de algo que es pecado, como Dios lo define. Segundo, dice él, la ira justa se centra en Dios y en su reino, sus derechos, sus intereses
y no en mi reino, mis derechos y mis intereses. Ahora, si alguien peca contra ti, ciertamente esa persona ha pecado en primer lugar en contra de Dios. Sí, pero la pregunta es, si estás enojado porque la persona pecó en contra de Dios o porque pecó en contra de ti. ¿Estás defendiendo el honor de Dios o tu propio orgullo? Si esa persona hubiera cometido la misma ofensa contra otra persona, ¿te enojarías de la misma manera? Entonces, este segundo punto, este segundo criterio para evaluar un enojo justo de uno que no lo es, tiene que ver con tu enfoque. Si tu preocupación, si lo que te carga es Dios, su nombre o tú mismo. Tercero, la ira justa va acompañada de otras cualidades piadosas y se expresa de maneras piadosas. El enojo justo es un enojo que no pierde el dominio propio. De modo que después, cuando te calmas, lamentas haber dicho lo que dijiste, haber hecho lo que hiciste. Es un enojo que no conduce a la autocompasión, a la mentalidad de víctima y menos al resentimiento que te aleja de la persona. Más bien es un enojo que nos lleva a confrontar el mal de la manera correcta y por las razones correctas. Es decir, llamar a la persona que está mal por las razones correctas, por algún pecado, llamar a la persona al arrepentimiento. Y hermanos, si de manera seria nos proponemos el evaluar las ocasiones, las experiencias cuando nos enojamos, por medio de estos criterios, te vas a dar cuenta que la mayoría de las veces tu enojo es un enojo injusto, es un enojo desubicado, es un enojo por el cual debemos de nosotros mismos pedirle perdón al Señor. Obviamente, cuando hablamos del enojo justo, podemos pensar en nuestro Señor Jesucristo, quien manifestó este enojo de manera perfecta aquí en la tierra. Y es algo maravilloso considerar cómo, por un lado, el Señor, en su celo santo por Dios, denuncia el pecado y la hipocresía, pero por otro lado, no se defendió a sí mismo contra sus acusadores. Si quieres leer ejemplos de ira e indignación justa, simplemente lee los Salmos, en donde encontramos muchos ejemplos donde se expresa ira e indignación justa y santa. Y podemos considerar otros ejemplos en la Escritura. Leímos de Éxodo 32. Tenemos el ejemplo de Moisés, cuya ira se encendió en contra del pueblo por su idolatría. Y vemos en ese mismo capítulo cómo la misma ira de Dios se enciende contra el pueblo por la misma razón. Y así podemos encontrar ejemplos en otros personajes de la Escritura, como el rey Saúl o Juan el Bautista, que en diferentes ocasiones vemos que están manifestando un enojo justo. Ahora, nadie debería de negar el simple hecho de que existe enojo justo. Y a la vez, también creo que es un tipo de enojo muy inusual, muy poco común. Y es probable que incluso aquello que nosotros a veces estamos dispuestos a defender como una ira o un enojo injusto, seguido está mezclado con algún tipo de pecado nuestro. Pero el enojo piadoso, el enojo justo es algo que produce el Espíritu Santo. ¿Y cuándo se manifiesta? ¿Cuándo se expresa? Surge cuando te importan a ti las mismas cosas que le importan a Dios.
cuando lo que ofende a Dios es lo mismo que te ofende a ti. Te enteras de que un pastor ha sido infiel a su esposa. Cualquier persona ha sido infiel a su esposa. Eso, hermanos, debe de producir un tipo de indignación en nosotros, viéndolo desde la perspectiva de Dios. Sí, el apóstol Pablo nos dice en Gálatas que cuando alguien se ha sorprendido en pecado, que la persona que es espiritual confronte a esa persona con mansedumbre, sabiendo que esa misma persona está sujeta a la misma tentación. Sí, cuando vemos a alguien pecar seriamente en contra del Señor, debemos de reaccionar con humildad, sabiendo que nosotros mismos estamos sujetos a las mismas tentaciones, pero no solo eso, hermanos. Debe de haber un tipo de indignación. Y si no la hay, entonces nuestro sistema de valores no está alineado con el Señor. Porque el enojo piadoso es motivado por un celo por el honor de Dios. El salmista en el Salmo 119 dice: profunda indignación se ha apoderado de mí por causa de los impíos que abandonan tu ley. Lamentablemente, muchas veces podemos ser indiferentes al honor de Dios. Y lo que realmente nos altera es nuestro propio honor, nuestra propia voluntad. Y en esencia, por eso decía yo que nos ponemos a sí mismos en el trono de Dios. Mientras que nuestro objetivo no debería de ser el dejar de enojarnos. No, eso no es la meta. No te enojes, nunca se encienda tu ira. No, debería de ser enojarnos por las cosas equivocadas. Dejar de enojarnos por las cosas equivocadas y enojarnos por las cosas correctas, por las cosas que son moralmente malas, y enojarnos de la manera correcta. Debemos de indignarnos por el aborto, debemos de indignarnos por la corrupción de nuestro gobierno, por la corrupción que vemos aún en organismos de orden público en nuestra sociedad. Debemos de indignarnos ante la transición de género, cualquier tipo, especialmente aquella que se promueve entre los niños. Debemos de indignarnos de el abuso sexual. Debemos de indignarnos, hermanos, de nuestro propio pecado. Y ustedes pueden considerar los males morales a nuestro alrededor. Y si reaccionamos, si somos pasivos ante ello, entonces eso en sí es un tipo de problema con el enojo. Un problema distinto al cual estamos acostumbrados a considerar. Dice Paulson: curiosamente, la ausencia de una indignación apropiada también es un problema relacionado con la ira. No es un problema por el que la gente normalmente busque ayuda, pero deberíamos hacerlo. Un enojo justo, santo, piadoso, según el sistema de valores del Señor, según la ética bíblica, es algo bueno. Consideren el tercer tipo de enojo, y ese es el enojo o la ira divina. En el 2017, un autor llamado Brian Zand publicó un libro en inglés titulado Pecadores en manos de un Dios amoroso. Subtítulo: La verdad escandalosa de las nuevas buenas, muy buenas. Pecadores en manos de un Dios amoroso. Ahora, muchos de ustedes están familiarizados con un famoso sermón de Jonathan Edwards que predicó por título Pecadores en manos de un Dios airado. Y es en respuesta a ese sermón que este hombre escribe este libro y le da este título.
pecadores en manos de un Dios amoroso. Y en el resumen de la contraportada del libro, Zand escribe, arriba en letras grandes, dos preguntas. ¿Dios es ira o Dios es amor? Y escribe, en su famoso sermón, Pecadores en las manos de un Dios airado, el predicador puritano Jonathan Edwards, figura destacada del avivamiento, contribuyó a moldear la teología predominante en Estados Unidos con una visión de Dios como airado, violento y retributivo. El libro en sí es una crítica en contra del Dios que predicó Jonathan Edwards, un Dios que tiene ira. Y este libro, publicado en el 2017, tiene en Amazon 4.7 estrellas de 1,500 reseñas. Un libro altamente popular. Y sin duda que la popularidad de este libro y libros como este revelan la impopularidad de la doctrina de la ira divina. Ahora, tal vez ese tipo de oposición en contra de la ira divina se desprenden de un malentendido de lo que es la ira divina. Algunas cosas que distinguen la ira divina de la ira humana son: 1, la ira de Dios es provocada únicamente por aquello que es moralmente malo. 2, la ira de Dios se basa en su omnisciencia. Tú y yo nos podemos enojar con alguien sin saber todos los detalles. Una persona va manejando, hay tráfico y se pone enfrente de ti, se te mete enfrente, te enojas y no te das cuenta que esa persona se está desangrando o va de manera urgente al hospital. Cualquier cosa. La ira de Dios está basada en omnisciencia. Él conoce todas las cosas. La ira de Dios se caracteriza por un perfecto dominio propio. La ira de Dios es perfectamente justa. Y más aún, también consideremos el hecho de que Dios nos revela por adelantado específicamente cuáles son aquellas cosas que provocan su ira. Él nos dice exactamente. Y eso es nada ni menos que el violar sus mandamientos. Christopher Ash escribe, la ira contra el mal es la consecuencia necesaria del amor por lo bueno. Entonces necesariamente Dios tiene que ser un Dios que manifiesta ira, porque es la contraparte de amar lo bueno, es airarse en contra de lo malo. Y el enojo de Dios, diríamos que por un lado es sorprendentemente similar al enojo nuestro y por otro lado completamente distinto. Es similar a nuestro enojo en el sentido de que se opone a algo. Dios contempla algo, lo ve y dice, eso está mal y eso es algo que me importa. Su ira se revela contra aquello que Él se opone y de esa manera revela aquello que le importa a Él. Dios se enoja. Dios se enoja mucho. Dios se enoja muchísimo. De hecho, Dios está siempre airado. No obstante, su ira es completamente diferente a la nuestra. Su ira es una indignación santa en contra de aquello que está mal. Y a diferencia de nosotros, Dios, aún mientras está airado, simultáneamente siempre es perfectamente paciente, perdonador, bondadoso. Y aquí les va una frase importante que ahorita les amplío: constructivamente confrontativo. Dios es constructivamente confrontativo en su enojo y a la vez
Bueno, escuchen esta cita de Paulson. Dice, en referencia a Dios, la ira y el furor no describen un simple estado de irritación ni un arrebato momentáneo. Expresan la firme determinación de Dios de destruir aquello que considera absolutamente aborrecible. No existe contradicción alguna entre ser lento para la ira y manifestar una indignación intensa. De hecho, es precisamente porque Dios ama tan intensamente que tiene que enojarse. Y de esta manera, no es coincidencia que Dios es, por un lado, la persona más amorosa que existe y a la vez la persona más enojada que existe. Otro autor llamado Robert Jones escribe, la ira de Dios es su oposición perfecta, pura y firme contra el mal. Es su santo aborrecimiento de todo aquello que viola su carácter o se aparta de su voluntad. Hermanos, la ira, el enojo de Dios es una de sus perfecciones. No es algo de lo cual tenemos que avergonzarnos. De hecho, Romanos 12 presenta la ira divina como algo positivo. Ahí Pablo la presenta como una motivación para bendecir a los que nos maldicen. Dice Pablo, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar ¿a qué? A la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces ahí algo de instrucción sobre estos tres tipos de enojo o tres tipos de ira que nos presenta la Escritura. Permítanme concluir con dos puntos de aplicación. El primero es, procuren cultivar el enojo bueno. Realmente, hermanos, es un problema cuando somos demasiado pasivos e indiferentes por cosas que deberían de sacudirnos. David Paulson identifica 4 aspectos clave del enojo bueno. El primero es paciencia. No es que somos llamados a ser indiferentes ante el mal, a ignorar algo que está mal. No, reconocemos cuando algo está mal, cuando algo es ofensivo, pero nuestra respuesta es responder con paciencia. Segundo, perdón. Paulson lo describe como la disposición a no desquitarse o la disposición a no devolver el mal recibido. Si reconoces que alguien ha cometido una ofensa en contra de ti, pero decides no devolverle lo que parecería justo. Y en este sentido, este tipo de perdón es misericordiosamente injusto. Estás siendo injusto en el sentido que no le estás dando a la persona lo que crees que la persona merece por su maltrato hacia ti. Paulson escribe, el perdón no ignora lo que está mal, no excusa lo que está mal, no finge que la persona en realidad no tuvo la intención de hacerlo. Más bien, reconociendo que existe una deuda, perdona la deuda. Como dice el salmista, no nos has tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Tercero, amor. El amor acerca a la persona que ha hecho mal y se acerca a la persona que le ha hecho mal y le muestra una bondad que no merece. Como dijo nuestro Señor Jesús, si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Hermanos, esto es diferente a hoy por ti, mañana por mí. Tú me ayudas y yo te ayudo. Amor por las personas que nos agravian es
la voluntad de Dios. Entonces, paciencia, perdón, amor, y el cuarto sería conflicto constructivo. Ya sé que es una palabra inusual, una expresión inusual, pero déjenme explicar. La ira pecaminosa hace algo en respuesta a aquello a lo que se opone. Estalla, guarda rencor, maquina planes maliciosos, trata a los demás con dureza. Ahora, el enojo, la ira buena también responde y actúa, pero lo hace de una manera positiva y constructiva. Confronta al mal, no guarda silencio, está dispuesta a hablar de manera directa y valiente para oponerse al pecado. La ira justa dice, lo que estás haciendo, hermano, esposa, esposo, lo que estás haciendo, lo que estás diciendo está mal. Es un enojo que defiende la ética bíblica, que defiende a los débiles, procura defender la justicia de Dios. Es el niño que se enfrenta al bully, al abusador, en el patio de recreo sin convertirse él mismo en un bully. La ira buena es santa indignación en contra del mal. Hermanos, y este cuarto aspecto de la ira buena, el de ser confrontativo de manera constructiva, exige honestidad, exige sabiduría y muchas veces va a generar tensión y va a ser incómodo. Una y otra vez va a requerir más paciencia, más perdón y más amor. Pero esta ira piadosa, hermanos, no solo es permisible, sino es deseable. Si caracteriza a Dios, debemos desear que también nos caracterice a nosotros. Dice Robert Jones, la ausencia de ira justa, cuando ésta es apropiada, es tan pecaminosa como la presencia de ira pecaminosa. Procuremos cultivar este tipo de ira, este tipo de enojo. Y en segundo lugar, mortifiquemos la ira, el enojo injusto. Ahora, podemos reconocer que sí hay algo que podemos aprender acerca de las técnicas seculares para controlar el enojo. Alguien tiene un problema de estallar y va con algún consejero y en los consejos cuenta hasta 10 antes de responder. Sal a caminar, a respirar aire fresco. Identifica los factores específicos que desencadenan tu ira y evítalos. Sí, todo eso es sabiduría, parte de la gracia común de Dios, pero todo eso será insuficiente, pues todo eso está atacando más el fruto y no la raíz del enojo, de la ira. Empieza recibiendo un corazón nuevo, siendo morada del Espíritu Santo. No se trata de reprender y atar a los demonios del enojo y los demonios de la ira. Requiere arrepentimiento de nuestro pecado. Abrazar, reconocer nuestra culpa en esto y no justificar nuestro pecado e insistir en culpar a la otra persona. Sí me enojo, pero es por él y por ella. Y hermanos, es bueno que todos nosotros, es natural, es bíblico que deseemos cosas buenas y nobles a un cónyuge que sea considerado de nosotros. Tener tiempo de tranquilidad en nuestro hogar para leer, para descansar, que nuestros vecinos respeten nuestro espacio. Todas esas son cosas buenas, legítimas, pero es incorrecto exigir y demandar esas cosas al punto que nos enojamos cuando Dios no nos las concede. El enojo injusto, pecaminoso, vanamente severo, aún va a impactar nuestra salud. Aún te puede costar tu trabajo.
Pero todas estas cosas no deberían de ser nuestra motivación principal para mortificar el enojo y la ira injusta. Las preocupaciones principales no deberían de ser cómo van a ser impactadas mis relaciones interpersonales. Más bien, la preocupación debería de ser cómo es que esto va a entristecer el Espíritu de Dios. Otra vez, Efesios 4:30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira. Tenemos que recordar, hermanos, que nuestra ira, nuestro enojo injusto es en primer lugar un pecado en contra de Dios. Y si nuestra motivación principal para mortificar eso es para tener una mejor relación con mi familia, con mi cónyuge, con mi amigo, mi vecino X, estamos simplemente enfocándonos en sí mismos. Cuando nosotros insistimos en que se cumpla nuestra voluntad, cuando demandamos respeto, consideración perfecta, cuando no toleramos oposición, cuando nuestros planes tienen que ejecutarse, estamos usurpando el lugar de Dios. Porque todas estas cosas son de Él y únicamente de Él. Es únicamente su voluntad la que tiene que cumplirse a la perfección. Entonces, permítanme concluir diciéndoles que mientras sí podemos orar al Señor, venga tu reino, nuestro enojo, nuestra ira injusta pueden estar demandando que nosotros seamos tratados como los reyes y las reinas. Sí, venga tu voluntad, hágase tu voluntad, venga tu reino, pero que mi voluntad se cumpla. Si no, estallo, si no, rencor, si no, frialdad y dureza contra todo aquello que se opone a mí. La ley de Dios es revelada para enseñarnos cómo vivir, para revelarnos nuestro pecado. Que el Señor nos ayude específicamente con este pecado, con estos problemas de enojo, de ira. Oremos. Bendito Padre, te bendecimos en esta tarde, acercándonos a ti como el Dios cuya ira es perfecta y cuya ira en su máxima expresión es venidera. Recordamos las palabras de Juan el Bautista a sus contemporáneos que les dijo: huyan de la ira venidera. Y te damos gracias, Padre, porque para aquellos que estamos en Cristo, ya no más tememos la ira venidera, pues hemos obtenido el perdón pleno por todos nuestros pecados, incluyendo nuestro enojo, nuestra ira, nuestra impaciencia injusta y pecaminosa. Y a la vez, Padre, con qué facilidad podemos justificar nuestros enojos, nuestras iras, centradas en sí mismos, aferrarnos a obtener algo que tú has determinado no darnos, por lo menos no ahorita. Guárdanos, Padre, de insistir en usurpar tu trono. Y al orar, hágase tu voluntad.
Que sea un corazón rendido y no solamente palabras vociferadas expresadas en esa oración, Señor. En Cristo Jesús. Amén.